Sombras danzan en círculo ritual y una voz comienza a guiar. Marta en bis vuelve a invocar. La noche cobija nuestra senda, aquella que nos lleva directamente hacia la hoguera de Aquelarre. Hoy es un día especial, pues hemos invitado a nuestro bosque a un buen puñado de valientes a acudir a nuestra reunión. Hoy celebramos el final de la temporada con una Aquelarre Bostik en directo. Y nosotras, ataviadas con nuestras mejores galas, no podemos más que estar felices por ello. Entre pociones, conjuros, hierbas y saumerios, os presentamos los contenidos que os vamos a ofrecer hoy en la hoguera. Como no puede ser de otra manera, nuestra rockstar Martillo Fontana viene acompañada de Luis Gasparetto, madre mía, un medium y artista de lo más inquietante. Y nuestra querida Gemma Fontana lo hace de la mano de Valle Inclán, uno de los clásicos, con su cuento Beatriz. Pero os advertimos que la cosa quizá nos vayamos a poner un poquito demoníacas. Y, como no, en la sección Ellas, hoy os propongo, que tampoco voy a venir sola, vengo de la mano de un buen puñado de mujeres, pero que están asociadas a la bestia, eso sí, también llamado Anticristo. Hoy hablamos de las mujeres de Aleister Crowley. ¿Podéis oler ya el aroma de nuestro caldero? Pues poder sentir los tambores que acechan y nuestra voz lista para el ritual. Pues entonces sabed que sois bienvenidos a la hoguera de Aquelarre. ¡Bienvenidas, chicas! Bueno, y bienvenidos a todos. Que se note. Que se note, claro, que se note que estáis ahí. Bueno, hoy no estamos las tres solas. Estamos súper emocionadas todas por ver a tanta gente, tantos amigos a los que queremos, apreciamos y que siempre están ahí cuando les apoyamos. Que se han tenido que sacar sillas y todo, que no cabíamos. Por supuesto. Bueno, espero que sobre todo disfruten de esta Aquelarre en directo y que vamos a hacer con todo el cariño para ellos y para los que nos oyen de forma habitual. Oye, Martillo, vamos a hablar de uno de los medios más conocidos, archiconocidos, brasileño, que, bueno, como viene siendo habitual, traes a la hoguera de Aquelarre un artista con malditismo, pero hoy, como era un programa especial, pues vas a hablarnos de un artista, pero medium. Sí, no huele mucho a azufre este artista, porque aquí tendríamos que hacer una distinción entre lo que es posesión y una persona que hace de canal para tener una mediumnidad, ¿no? Que significa que hace de puente con el más allá. Se supondría que la posesión es algo como que es involuntario y que viene a hacerte daño, y el medium puede que sea como una especie de pacto o no, pero que al final se llega como a una especie de colaboración. Sí. Pero claro, el señor Gasparetto, que es uno de estos personajes que se hizo famoso sobre todo en los años 80, que ahora entraremos a lo que nos gusta a nosotros, a su infancia, a nuestro pequeño chiquitín Gasparettín. Sí. Bueno, acababa también hecho polvo, tenía convulsiones, sudores, era una especie como de trance que tampoco era voluntario, aunque sí que al final parecía, luego iremos desgranando, que lo podía controlar, sí, o hacer a su voluntad. De acuerdo. Pero esto es muy característico, ¿no?, de los mediums, ¿no? Esos estados de trance, de estados alterados de conciencia que al final también les pasaba un poco de factura, claro, ¿no? que sí. Y es que lo curioso de Luis Antonio Gasparetto, que nació en 1949, es que la cosa empezó muy pronto. Empezó cuando él tenía 13 años, ¿vale? Y a ver, esto era sobre los años 50, sí, en 1949. Él nació en un barrio que se llamaba Ipiranga de Sao Paulo, en un seno de una familia de ascendencia italiana que ya estaba vinculada al espiritismo de Allan Kardec.
Seguían un poco la doctrina de Allan Kardec Sí. que había traído Entonces, a Europa, ¿no? Para el niño que pasaran cosas especiales o extrañas, en su casa era de lo más normal. Claro, claro. En cualquier otra casa, a lo mejor acababas en Barbacena, que era un psiquiátrico que era el infierno en la tierra, que también estaba en Brasil. Sí. Y si eras una niña, posiblemente también. Posiblemente seguro. Pero cuando Gasparetto empieza como a notar dolores en la mano, sudores fríos, la necesidad de pintar, la madre lo primero que hace es ponerle un lienzo porque dice, aquí pasa algo, ¿no? Veamos si el niño puede ser que esté haciendo de canal hacia... Qué bueno la intuición de la madre de hacerle caso al... Como estas mujeres ¿no? de las que hemos hablado muchas veces, la Pepeta, por ejemplo, que sentían esta necesidad de dibujar, de crear, Claro. y todo les venía de un sitio que ellas no sabían. Sí, sí. Eran canales de Pepeta Tolrá, de aquí... Sí, lo curioso en este cerquita. caso es que la Pepeta era como la mano guiada Sí. y ella interpretaba y aquí no. Aquí tenía una agenda que vamos, que ni los marchantes más cotizados, porque venía Renoir, Picasso, Bueno. Delacroix, Da Madre Vinci. mía, madre mía. Que tenía una cola ahí que cogía los números de la Sí. carnicería. Que no venía el del quinto, el niño, a pintar la No, Peppa Pig, no, no, venía no, ahí, vamos, hasta... La creme de la creme La creme de, de la creme. los artistas y pintores de renombre. Hasta nuestro amigo Modigliani. Sí, Ah, ay, mira. Modigliani, que lo trajimos a la hoguera de Aquelarre. ¿Era el del terciopelo? No. No, No. ese Siempre era... digo el de terciopelo, trajes de verde de terciopelo, bohemio. Ese era músico. Era Era músico, siempre digo siempre estoy con Eric aquel Satie. hombre, sí, Sí, este. el Es Eric que- Satie en la cabeza. Hemos hecho muchos personajes aquí Sí. y al final algunos se mezclan como Mondrian con Eric Satie, que seguramente coincidieron en algún club. Sí, claro. Modigliani es un poquito posterior, pero también estaban todos ahí en la bohemia bebiendo, Sí, sí, sí. bebiendo más que Absenta. pintando. Claro, claro. Sin poder pagar. Sin poder pagar. Vale, bueno, pues tenemos que ver a un niño de 13 años que está sufriendo, por eso os digo, no es una posesión, pero ¿dónde está el límite? A ver, ¿qué es Claro. esto? Escuchad una cosa, una reflexión que vamos a hacer. Lo que pasaba con las místicas antiguas era locura buena o locura mala. A ti te santificaban si eras de un convento, te hacían estatuas, te Glorificaban. vanagloriaban. Sí. Si eras la vecina que podía ver el futuro, te quemaban en la hoguera por Claro, bruja. y aquí trajimos a Magdalena de la Cruz, una persona que entraba en trance, que todos los nobles estaban a favor de ella, pero luego se le giró las tornas. Sí, ella tuvo las dos caras. Tuvo las dos caras, quiero decir que la línea es súper delgada, ¿no? Y Al después final, otra cosa, la línea del paso del tiempo, ahora todos estos condicionantes, es que ahora no me sale, podríamos trasladarlos a una enfermedad mental, También. Claro. psiquiátrico. Barbacena, Sí. a Salpetrie de Brasil. Por eso. Claro. Bueno, estamos hablando de los años 50 también, ¿eh? Estamos en una época temprana, pero igualmente esa delgada línea, ¿no? De cuándo es locura buena, locura mala, estás haciendo de canal, estás poseído por el demonio, las interpretaciones pueden ser Y muchas. también es una época en la que empieza a sustituirse el dejar abandonados a los enfermos mentales, ahí, tirados, encerrados en unos cuartuchos, Claro, claro. a sí que llevar una terapéutica e intentar interesarse, ¿no?, por realmente su estado y cómo intentar sacarles un poco de él o ayudarles. Claro. Bueno, claro. aquí en este caso ya la madre dijo, Vale, aquí a hay mi un, hijo aquí hay un va- filón. Sí. Y creo que es lo que... Estamos ante una beta de la mina. Aquí tenemos que sacarle partido a esto. Bueno, que tampoco hacía ningún mal, pero bueno, luego si podéis ver algunas imágenes de cómo Gasparetto entra en trance, a ver, está ahí un poquito convulsionando. Pero en fin, el niño, por lo visto, no sabía dibujar ni un monigote, de esos con un sello y un 4, hago tu retrato. No había Y de ido a repente clases, ¿no? se te planta y te pinta un monet, ¿vale? Oh. Así de repente, esto es lo que ellos te cuentan, ¿eh? Sí. Luego veremos que hay matices. Que al igual le hemos hecho musquina, que por Hay eso no huele a matices, hay azufre. matices. Luego también un retrato, pinta un autorretrato de Rafael, Oh. el maestro del Renacimiento que luego Sí. fue Tortuga Ninja. Sí. Y así empieza. Él puede replicar exactamente, bueno, exactamente, es que claro, esto es lo que te venden, ¿eh? Luego los ves y dices, ay, Igual, en realidad, igual, no. realidad versus expectativas, ya veremos. Pero sí que lo hace como muy rápido, en 3 minutos, y él empieza así. Entonces la madre lo que hace es lo lleva ante Chico Xavier, Sí. que también es una eminencia en el mundo espírita de Brasil.
Y bueno, este hombre también hacía algo similar, pero con la escritura. Sí. Hacía de canal, con unos guías, escribió más de 450 libros. Que él no declara su autoría, sino es mano guiada también. Sí. Y Me lo han dictado. Sí, y no cobraba por ello tampoco, ¿eh? Entonces, mira, yo creo que aquí también existe otra línea delgada, que es el beneficiarse de ese supuesto don o no beneficiarse. Y como bien decías, pues Chico Xavier no se benefició nunca jamás de esas psicografías que hacía, era el Gasparetto de las letras. Y Eso. lo que sí que es cierto es que él escribió hasta 10.000 cartas Oh, por También. Dios. que le habían dictado, es decir, le habían dictado los fallecidos para los familiares. Esto es Era muy heavy. productivo. Muy Estaba productivo hay que también. estar todo el día de trance. Y escribiendo un montón de libros, y que al final ayudó también a la justicia. En algún juicio ¿Sí? había un chico que le habían, pues, fue un caso donde José Antonio Núñez fue acusado de haberse cargado a su amigo, de asesinar a su mejor amigo, que se llamaba Mauricio Enríquez, y fue absuelto por el juez porque el chico Xavier fue al juzgado y por medio de las psicografías el difunto amigo se puso allí, él empezó con la pluma a escribir diciendo que lo que había sucedido había sido un accidente y que exculparan a su amigo que no lo había matado. ¿Y esto sirvió para...? Sirvió para exonerar, sí, lo declararon inocente y ocurrió hasta en 3 ocasiones, en 3 ¿Qué me juicios dices? diferentes. Sí. ¿En qué momento esto tiene una validez Sí. jurídica? Pues imagínate, en este caso, además es que estuvo A no nominado a ser un que, Nobel de la Paz. que Quiero aportara decir que algún este tipo de hombre- pruebas que solo sabría el muerto. Claro. Pero también... Claro. Pues, Ah, uy, uy. Pero Amor. claro, si solo sabe el muerto, Pues esto tenemos un ¿cómo lo caso aquí. sabe otra persona que sea testigo de que el claro. muerto solo Pero lo sabe? mirad ahí en la caja aquella que tengo Exacto, los yo zapatos, creo que sí, o los- creo que decir, mira, el cuchillo está ahí. mirar tal escena porque resulta que aquí fui donde tropecé. Bueno, que se lo tenían en por ejemplo. consideración a Chico Exacto. Xavier, que no era un charlatán De que hecho, iba allí, pero no, de me hecho, parece- él donó Sí, parece- todos los derechos de autor para gente necesitada, fue nominado para un Nobel de la Paz. Quiero decir que este hombre iba más allá, pero eran sus actos los que hablaban por él, y eran no beneficiarse absolutamente de esas psicografías, pero el Gasparetto de las letras, El totalmente. Gasparetto empezó a hacer psicopictografías. Exacto. Y entonces Chico Xavier lo orientó, lo cogió como mecenas. Entonces Oh. también le sugería nombres de espíritus Sí. a los que Venga, podía va. invocar sí. para pintar. Dile que coja número en la Ya, canilla. ya, Hay una cola. Bueno, en fin, que ahí empieza la historia de este joven que ya tiene un buen mecenas, un buen, ¿cómo se llama esto? Sí, Es un maestro, un padrino, tutor, ¿no? Un Un tutor, padrino. un padrino, sí. Y sus aventuras de juventud consisten en recorrer centros espíritas, a montar espectáculos, por ejemplo, ya se quitaba los zapatos, bajaban las luces, él se ponía frente al lienzo y empezaba pues con esa especie de trance, entre risas y caras raras, así un poquito desencajadas, a pintar, Qué bueno. a crear obras. Qué bueno. Y sí, llegó un momento que llegaba a pintar con una mano derecha un cuadro cubista de Picasso, con la otra uno más por clásico de Dios. estilo renacentista de Da Vinci, con un pie... A ver, esto del pie puede que se nos vaya de las manos, pero con el pie también pintaba algo si hacía falta. Entonces, a ver, ¿qué haces este finde? Nos vamos a ver a Ah, Gasparetto. claro, Hombre. por favor. Es Esto es que... Circo du Soleil. Yo me hubiera Claro. apuntado, yo me Es hubiera que me voy apuntado sin directa. dudarlo. Nos vamos directas. Hombre. No, Claro. vosotros también vendríais, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿Sí o no? a ver la A experiencia. Gasparetto. Ahí con un pie, con una mano, con la otra, con la boca. Totalmente sudado y que como Claro, también como esos signos que convulsionando. decíamos de trance, posesión. No te lo puedes perder eso, ni que sea en una ocasión. Claro, claro. Y la Una gente vez en la decía, vida. la gente que iba a estas reuniones, decía que a lo mejor la temperatura bajaba de repente, que ya podría pasar. Termogénesis, hoy. sí. Así, shh. O que empezaba a leer un Megatron. a oler a rosas. La O- clariescencia. O si pintaba un Van Gogh olía como a humo de tabaco, de pipa. Bueno, era todo... Oh, se mezclaba ahí los fenómenos Si era parapsicológicos. un entonces. espectáculo inmersivo para el público Claro, también. porque si, Estos son pioneros. si había aquí manifestaciones de clariescencia,
y etcétera, entonces sí, se daba más de un fenómeno, supuestamente. Yo siempre pondré supuestamente, ¿vale? Ahora abro comillas y voy a hablar en boca de Gasparetto, y él dijo una vez: la gente cree que al morir uno se transforma, pero no es cierto. Seguimos siendo los mismos. Solo evolucionamos en función de las experiencias vividas. Sin embargo, en la dimensión donde se encuentran los pintores fallecidos, su apariencia física es diferente. Por ejemplo, Toulouse-Lautrec, que todos sabéis que Toulouse-Lautrec tenía una condición física porque con sanguinidad de sus padres, tenía huesos de cristal, también tenía un síndrome llamado ahora síndrome de Toulouse-Lautrec. O sea, imagínate que le ponen el nombre a su enfermedad. Es pignodisostosis, al fin, que no creces, tienes problemas de crecimiento, muchísimos dolores. Toulouse-Lautrec era un tío alegre, pero también bebía mucho también para paliar los dolores que tenía. Pues nada, que cuando el Gasparetto decía que cuando entraba dentro de su cuerpo, él hacía de canal, estaba la mar de bien, tenía las piernas largas y Venga, todo. es que... No tenía ningún problema en las piernas. Me parece una persona muy alegre y con mucho sentido del humor. Qué bueno. Ahí en Toulouse-Lautrec, bueno. pues divinamente. Sí. Qué bueno. Supuestamente. Siempre, claro. A ver, en los años 80 es cuando ya su fama es absoluta, porque la BBC se interesa por él, viaja a Brasil y también quieren ver este espectáculo. Claro. A ver No, qué y está estas pasando. maravillas. Claro. Por favor, este Claro. canal que tenemos tan poderoso, que es capaz de conectarse con el otro lado, Claro. traernos todo esto. Todo Y ese además- arte. Y además Claro. selectivo. Claro, es muy selectivo. A ver. Tener la capacidad de solo decir los pintores con Poco de renombre, clasista, ¿no? Sí. Poco clasista, porque claro, de las escuelas de bellas artes de los pueblos, No. nada. Aquí solamente Solo los famosos. los números uno. Que están en un cielo especial, es como el cielo de los perros, pues de los Pues pintores igual. Claro, famosos. Sí, y los igualmente. pobres pintores estos, que habrá muchísimos que no han trascendido, Sí. los pobres, porque ¿O mujeres? les han ¿Mujeres? ¿Había robado alguna sus mujer? obras. Que también hemos Que hay tenido, unas cuantas. que hemos tenido aquí muchos unas ejemplos cuantas. también. Aquí hemos hablado de muchas mujeres que han sido olvidadas por la historia y luego se descubre que han sido influencia o básicamente les han plagiado la obra. O Y- directamente eran suyas. Sí, Que también hay unas también hay cuantas. unas cuantas. También. Estas no. El solo, Solo- la machosfera sí. de los pintores. Y blancos. También es verdad. Ah, no hay ninguno No hay de color. africanos. No hay ningún africano pintor de nada. Todos son blancos y No hay famosos. oriental, es verdad. La Nada. ola de Kanagawa. A ver, el señor Gasparetto, aquí en España también quien cubrió el caso fue el gran Jiménez del Oso, Claro, JJ Benítez, de aquí claro, fue. claro. Era un clásico también de Sí. todos estos programas y Creo de revistas. que nuestro compañero Pablo Villarrubia también estuvo viendo a Gasparetto. También lo vio. Sí, sí. ¿Ves? Envidia, ¿ves? Me gustaría la máquina del Sí, tiempo para a mí ver. también me hubiera Por un gustado. agujerito. Me voy a ver un concierto de Otis Redding y luego me voy a ver a casa de Gasparetto Y luego la noche a ver hecha. la Capilla Sixtina cuando destaparon el, Ah, vale, el mural de el él. mural. Y todos estaban en pelotas. También tenemos a cara faena. de los... Si tuviéramos la máquina del tiempo, no iríamos acababa a más. muchos sitios. Bueno, vamos a seguir con nuestro... Hubiéramos alterado el espacio-tiempo. No, solo porque somos para hubiéramos mejor, sido para espectadoras. mejor, digo. Hubiéramos sido bueno, sí, solo simples espectadoras. Vale, vale. Bueno, a ver, que el Gasparetto, aparte de tener esta fama ya y de tener pues una reputación, y se le considera y se le aprecia su obra, hay cosas que no acabo de entender muy bien, pero sí, es un... Es que está súper bien. Bueno, hay cosas. Entonces, él estudió psicología también, era un hombre que Ay. se cultivó. También estudió estudios de terapias alternativas. También publicaba en revistas, escribió libros, hizo una editorial, tenía programas de televisión, de coaching, de meditaciones, de bienestar psicológico. ¿Qué más tenía? Una compañía de teatro, de danza. Tenía mucho dinero y lo invertía en su editorial. Su madre publicó libros, su hermana publicó libros, arregló a toda la familia, ganó mucho dinero Claro. este hombre con esto de las psicopictografías. Eso. Qué largo, hostia. Así que se hizo muy famoso. Sí. A ver, vamos a ir terminando, porque os he dicho que Gasparetto, bueno, pues no es un maldito, sino es un rarito. Un rarito. Un rarito. Es que tenemos sección malditos raritos. Y y este este es rarito, porque a este le fue bien, no, vamos, ya me la gustaría a verdad es mí. que No, no. Sí, pero tienes razón, ¿no? El hecho de que se le tomara en serio, de que no se le
por lo menos no se le criticó o por lo menos se le dio un voto de confianza, cosa que a otras personas a lo mejor no se les hubiera dado ni la Algo habría oportunidad. también por ahí, Sí. alguna facción, ¿no? De insulto y Que de también menosprecio, pero también al los- igual ganó Sí. los seguidores, los Quizá fans. la época en la que se estaba refiriendo, que era los 80, ¿no? Entre los 80 y los 90, estos tipos de temas también estaban en pleno auge. También Ya. tenemos que reconocer que hubo un momento en la historia que hubo como una eclosión de este tipo de fenómenos, con lo cual... Llamaba más la atención. Exacto, era como la cosa de querer saber más. Tenía sus detractores, evidentemente, Sí. porque si te fijas en su obra, y aquí ya yo como profesional lo puedo decir, Sí. a ver, no le quito el mérito a que pinte de una manera rápida, a que pinte con los ojos vendados. Es posible, la memoria un poquito de una persona que entrena estas habilidades se pueden hacer. Luego haces la comparativa con según qué cuadros y dices, bueno, pues esto... Lo podíamos poner en duda. es lo que pides y lo que te llega del temo un poco a veces. Sí. Entonces, vale, para mí era más un espectáculo que no un medio. Un medio, un canal. Y luego hay muchos más que se dedican a esto. Antes de acabar, porque Gasparetto falleció, tuvo un cáncer de pulmón. Vaya. Y no fue hace mucho, si ahora no recuerdo, mira, fue en el 2000 y poco que sufrió cáncer de pulmón y falleció. Que vamos, que podía, si no cae enfermo, hubiera podido seguir. Sí, hay fotos suyas actuales. Él se hizo youtuber también, en toda esa lista de Claro. cosas que hacía. También se hizo youtuber como para seguir con su parroquia. Veia els nínxols que Hombre, s'obrien davant seu, els oye, camins. Esto es lo que nos ha faltado a nosotras, Sí. ambición y que somos poco emprendedoras. Sí. Pues, ¿será que no hacemos cosas? Ya, Si la pero- verdad es que no paramos nunca de hacer cosas. Así que yo voy a hacer una cosa, si os parece. Sí. Venga, va. Voy a intentar hacer una psicopictografía. Oh, qué sorpresa. Con los ojos cerrados, Con los ojos Martillo cerrados. ahora nos va a hacer una demostración como Gasparetto, pero en Martillo Fontana, para todos vosotros que estáis Vale. aquí. Vamos a hacer un aplauso grande. A ver qué sale, ¿eh? Oye, no sé si habéis visto el vídeo o no. No lo hemos vale. podido No, poner al Porque final. Gasparetto en algunos vídeos se tapa los ojos para pintar, pero va haciendo así, ¿sabes? Entonces, bueno, yo me voy a tapar los Todo es ojos. presuntamente. No, es que se ve, dices, a ver, estás mirando. Yo no sé si voy a hacer trampa o no, pero vamos a intentarlo. ¿vale? Vale. A ver, os Espera. lo digo, mira qué guapa Ahí estoy. pareces una Cherokee. Soy Axel Rose ahora mismo. Tengo aquí, toma esto que no voy a ver nada. Lo más difícil va a ser localizar las pinturas. Sanguina, para poder hacer una mancha general, que es lo que sustentará toda la estructura Sí, déjatelas venir. de la cara. Carboncillo, ¿vale? Rollo, no hay trampa, como si... Esto va solo, le he puesto un robotics y aquí tenemos un tono rojo y un blanco que no sé si me va a alcanzar. ¿Vas Sí. a cronometrar 3 minutos? Sí. Estoy Venga. nerviosa porque esto puede salir como una mierda. Pero también Por puede favor, salir que bien. alguien grabe este momento. ¿O no? Sí, ya está grabando. Mira, ya ¿no? está grabando, Ah, va. Claro. Bueno, Ay, señora. Venga, Marta. espera, Espera, que tengo que llamarlo. Y con lo que le he rajado yo al Modigliani. Espérate. ¡Buah! Modigliani. Modigliani. Que venga la mujer, la pobre, la Que, Jane. sí, Hatterwood. que Hatterwood. acabó suicidándose, tirándose por el balcón cuando él falleció. Sí, Esta era y estaba una- embarazada de 5 meses. De y- sí, sí, de 8, de de 8. ocho meses. Se tiró del 5.º piso y Ah, está, vale. la verdad, de 8. La dislexia, Y atacante. el problema es que ella era también una artista maravillosa. Una de las artistas que no se ha reconocido, no se ha valorado su obra y es buenísima, una fauvista excepcional que quedó eclipsada por la vida y magnetismo de su pareja, su marido, Modigliani. Pero voy para allá, Modigliani. Perdóname. Venga. Perdona, Martillo, es el cuadro que tenemos aquí detrás, ¿eh? Vamos a ver, que lo mire una vez. Venga, Modigliani, ven, perdónanos. Tú llámalo, concéntrate. A ver, espérate. Ahí. Ay. No veo nada, ¿eh? A ver, aquí. Venga. Dime ya cuando empiezo. Ya. Tengo que hacer así como hacía Gasparetto. Sí. Vale, esperaré. ¿Cómo voy? Espera, que tengo que estar concentrada para hablar. Espérate. Con Modigliani. Vas genial. Pero tengo que sudar más y tengo que hacer más convulsiones. La verdad es agotador. Qué pasada. A ver. ¿Lo ves? Vas tocando por aquí. ¿Ves dónde está la sanguina? Yo creo que la nariz podría ir por aquí. Y ir hacia así también un poco. Los ojos. Se me acaba de partir
Sí, venga, va. Para los que... ¿Cuánto llevo? Pues espera, porque estaba en otra cosa. 1,5 minutos. Ah, no, Mierda. minuto. A ver, ayúdame un poco. ¿Esto es el rojo? Sí, no. Tata, por favor, Sí, ayúdame. sí. No, es que... ¿Esto es rojo no? Sí. Es rojo, pero es cuadrado. Tienes otro No pasa rojo nada. redondo ahí. Qué pasada. Pero tía, si es clavado. Bueno. Bueno, A ver. Tenemos que... Marta, el bosquejo estaba mejor. A ver, Está muy bien esto. ¿esto qué es? Blanco. Y el negro, claro. Es que esto hay que entrenarlo. Negro. Bueno, Claro, pero marrón, te lo sí. podría decir Modigliani. Ya, pero a ver, ¿tú crees que habla conmigo? Bueno, yo ¿Te ya puedo lo dar doy una por hecho. pista? Venga, sí, ¿qué? ya El llevamos casi gorro. 2 minutos. El gorro. Mejor, que no está... Para todos aquellos que ¿Así, nos Tata? Sí, para todos aquellos que nos escucháis a través de la plataforma Ay, es verdad. iVoox, Ya está. iVoox Ya está, Marta, ya está. o Spotify, pues Matías Fontana ha entrado en trance, tiene Entrado los en ojos, trance. los ojos tapados y... Pues está por saber, ¿eh? Pues venga, ya está. ¡Bravo! Y lo que ha hecho es hacer, en un estado alterado profundo de conciencia, una obra de Modigliani. Tenéis que ver que es igual, exactamente idéntico. ¿A que sí? Oye, pero escolta, aviam. Gracias. Escolta. Estoy agotada. Bravo. Yo creo que acabas de demostrar, Que practicando podría salir mejor. ¿no?, que practicando se pueden hacer obras similares. Claro, era un poco desmontando a Gaspareto. Hemos desmontado a Gaspareto un poquito, ¿eh? Porque Sí. no le vamos a quitar esa magia que él al fin y al cabo logró, ¿no? Y que otros no han podido Y que repetir. supuestamente tenía. Y tenía Y que su supuestamente. espectáculo y Sí, su show. ya está. Sí. Bueno, Fantàstic, Marta. muchas gracias, Marta. Sí, un altre cop, vinga. Molt bé, Martillo. Gracias. Bueno, ¿quieres tu sombrero? Sí, que me quedaba muy bien, aunque me... No sé si el que llevaba sombrero o no llevaba sombrero era Aleister Crowley, que él fue un escritor, ocultista, poeta británico y otros calificativos que me voy a guardar porque lo vais a ir viendo vosotros mismos. Él fundó lo que es la filosofía religiosa conocida como Telema y a principios del siglo XX él ganó una enorme popularidad y fama debido pues, a esas prácticas mágicas que él hacía. Y esas ideas que tenía sobre la libertad sexual y de sus constantes ataques a la moral tradicional cristiana. Os he traído, fijaos y todo, el tarot que inventó Aleister Crowley, que lo tenía en casa, y bueno, pues es... Pues si alguien luego lo quiere tocar, lo quiere ver, Yo pues también tenéis quiero, aquí bueno, la sí, pues. capacidad. Él lo que Quiero ver las hizo, ilustraciones. él llegó a denominarse, y como estamos así un poco entre posesiones, demonios y un poco algo similar, pues se llegó a decir que era la gran bestia, el 666 era su número preferido, era una referencia al número supuesto de la bestia y del libro del Apocalipsis, ¿no?, bíblico. Para muchos cristianos Es que de la son- época aquello fue como una provocación intolerable en toda regla, ¿no? Y dicho esto, pues también fue importante que hablemos de esas mujeres que estuvieron cerca y que, bueno, pues vamos a repasar un poco la vida. Y aquí, claro, aquí me quedo un poquito ya tocadilla porque en vez de una vida, más bien muchas vivieron un verdadero infierno al lado de Aleister Crowley. Y su primera mujer podemos decir que fue Rose Edith Kelly, que la vemos aquí. Ella nació en Cambridge Terrace, Paddington, en Inglaterra, y era hija de Frederick Festus Kelly y Blanche Bradford. Su abuelo era llamado Freddy Festus y fue un fundador de Kelly's Directories. Era una especie como de crear guías, no de teléfonos, sino guías de direcciones de negocios, de tiendas. Las páginas amarillas. Sí. Sí, de teléfono. Exacto. Y entonces, de cada punto interesante de cada pueblo, ¿no? Y entonces,
se hicieron muy populares en la época victoriana de la que estamos enamoradas y tú más, ¿eh, Gemma? En 1880 la familia se muda a Camberwell, donde su padre pues sirvió como reverendo para la parroquia de Saint Denis durante los siguientes 35 años. Y aquí, claro, su padre reverendo y ella conoce a Crowley. Ya solamente lo que uno quiere para sus hijos y le toca lo peor, ¿no? En 1895 Rose acompaña a su hermano a Ciudad del Cabo, donde él se estaba recuperando, que estaba convaleciente de una dolencia hepática durante el invierno del año 1895 y 1896. Y en el 97 ella se casa con el mayor Frederick Thomas, que era un miembro del cuerpo médico del ejército real, pero tenía 15 años más que nuestra protagonista, que es Rose. Ya empezamos. Así que le dura 2 telediarios, vamos, porque muere en 1899, solo 2 años después de la boda. De la boda. Claro, ella, pobrecita, la joven viuda, se reúne con... ¿Cuántos años? Bueno, claro. Estamos Giovaneta, ¿no? Muy joven, ¿no? Sí, muy joven. Estamos hablando, claro, de... Es que, no sé, muy joven. La cosa es que en 1901 ella dice, pues me voy con mi hermano a París y así se me pasa un poco la pena, ¿no? No vayas, no vayas, Rose, quédate. ¿Pero qué le pasa? Pues porque en 1905 tenemos en París, vamos, claro, es que vamos, claro, la creme de la creme, pero... Claro, ella se va a París por 6 por 6 meses y en 1903 la familia pues dice, esta mujer no puede estar soltera, vamos a buscarle un marido, vamos a comprometerla con un hombre... Pues, y ella dice, ostras, yo no me quiero volver a casar y menos con alguien que se me imponga, ¿no? Que seguramente el general este que se ha muerto también era impuesto, seguro, que no lo había escogido ella. Claro. ¿Qué hace? Le dice a su hermano, haz algo para que yo no me tenga que casar con nadie. Y el hermano a quién le presenta. Aleister Crowley. Pues vaya arreglo, ¿no? Aleister Crowley, le presenta a Aleister Crowley, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues con la idea de que le acompañara durante un tiempo, bueno, pues acompáñame durante un tiempecillo y así tu familia no te va a obligar a casarte con él, ¿no? ¿Qué pasó? Sin embargo, que lo que empezó como una solución temporal, pues se transforma rápidamente en una relación sentimental y ya... La cagaste, por Lancaster. Claro, igual esta mujer también vio otra salida, ¿no? A su vida. Claro, y se le abría otra puerta, ¿no? La de su, claro. Hay que reconocer que Crowley era un encantador de serpientes, tenía un magnetismo especial hacia todo el mundo, pero sobre todo hacia el sexo femenino, hacia las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Pues él también se queda sorprendido, porque ve en ella alguien que tiene algo más, un interés especial, ¿no? Y terminaron pues enamorándose y casándose el 12 de agosto de 1903 en una ceremonia civil en Escocia. Pero la familia de Rose no dijo que esta unión no la iba a bendecir. Él ya tenía fama de persona extravagante y de escandaloso, claro, es que imaginaros. Por lo que el matrimonio pues fue recibido con preocupación por parte de los familiares de Rose, ¿vale? La cosa más reseñable de esta relación ocurrió durante su luna de miel. ¿Ellos dónde van? Se van a Egipto. Bueno, también era habitual, ¿no? Sí, por la época. Sí, y allí ocurre uno de los episodios más famosos de la vida de Crowley. Según él, Rose comienza a entrar en estados de trance. ¿Vale? Otro. Que se pone a pintar, que se pone a pintar. Que se pone aquí a Rose a hacerte un Picasso. La cosa es que dice que ella asegura que se puso en contacto con una entidad llamada Aiwass que le dictó el texto conocido como The Book of the Law, ¿vale? La obra fundacional de la religión de Telema. Ella, no él. Sí. Ella es. Mírala, qué bonita era. Bueno, la cuestión... Rose. Ahora cómo se llaman, que no me van a salir. También fue un ángel que le dictó The Book of the Law, el libro de la ley, de los, ¿cómo se llaman?
Los de los santos de los últimos días. Bueno, también si hablamos de Madame... Sí, als mormons també Y fue un Madame ángel. Blavatsky también, ¿os acordáis que hablamos de ella, que también le dictaban? Así, aquí todo el mundo escribía libros a través Porque y le pintaba veían a través. de no sé dónde y Sí, le sí. dictaban los libros que eran la Sí. ley. La ley La ley total. suya. Sí, sí. Además, pues la llevó a un museo, ¿vale? Y allí le dijo que le enseñara algo de Horus. Mira, Rose no tiene pinta, pobrecita mía, de saber quién era Horus y quién eran en aquella época, no sabía de mitología. La cuestión es que le pasa varias estatuas comunes de dioses y se dirige Rose directamente a una estela pintada de madera, que era la estela de la revelación, de la 26ª dinastía egipcia, que representa a Horus recibiendo la ofrenda del difunto. Y Crowley quedó impresionado por el hecho de que el museo había numerado la pieza con el 666. Este ya, claro, veía seises por todos lados. Que siempre se había identificado desde bien pequeño. Esta sincronicidad de que ella supiera quién era Horus y tal, le hace estar más pendiente de ella, ¿no? Ahora sí que se ha enamorado de ella y en los 3 días sucesivos le hace que escriba en su habitación con esta entidad aquí rondándole a Iguas y pues bueno, pues es que ella escribió 3 capítulos del libro, 3, ni más ni menos. Luego ya era más fácil, cuando te dan 3 cosas hechas ya luego dices, "Ay, seguir mira, un poco, ¿no?". Tiro para adelante. Sí, ellos tuvieron 2 hijas, una llamada Nuitma y Lilith, porque tenía 5 nombres la niña, y la otra Lola Zaza, ¿vale? La cuestión es que ella empezó a encontrarse mal. Hombre, Sí. yo también me encontraría mal, Sí. enterrado en un cuarto. Escribiendo para el otro. Escribiendo para el otro, pues... a lo Poco mejor- a poco la cosa se fue fastidiando. Mucho tardaba, estando al lado de Aliester, el que no le fuera mal. Y la luego cosa. también dar por supuesto que esta mujer no tenía cierto conocimiento o cierta cultura de algo, siendo de la alta sociedad. Y cuando la Seguramente. egiptología estaba Claro, muy de moda claro. y muy en boga por la época, no sé, yo también lo diría presumiblemente. Es posible que él aprovechara esto para darse la de... Claro, claro. Sí, de que es Yo el la he todo. descubierto. Sí, él es el todo. Él es el todo. Exacto, ¿sabes? Yo soy Pero aquí el macho poco man. empezó a estar afectada psicológicamente. ¿Sabéis por qué, no? Porque os he dicho que él creía en el sexo libre y tal, y la incitaba a hacer sesiones sadomasoquistas y Bueno. voyeristas a las que él le obligaba literalmente. Y tenía que involucrarse en rituales muy violentos, porque ya llegaba un momento que él estaba ya on fire y pues ella no lo llevaban nada bien estas prácticas, ¿vale? Mira, pero también viajaban mucho. Y en una expedición pues se reúne Aliester con Rose y con las 2 niñas en Calcuta. Mira, pues contrataron porteadores, una niñera, y él meditaba, bueno, ya una vida pues así, haciendo el ritual de Bomles, que es una poderosa ceremonia de magia que consistía en contactar con el santo ángel guardián y lograr la purificación espiritual. Bueno, es que... Bueno, como para las tribus mesoamericanas, ¿no? Contactar con tu animal totémico, Sí. al igual. Sí, entonces él, lo que pasa que ya se drogaba, ya fumaba opio y luego... También era una costumbre muy arraigada a la época. Claro, entonces lo que pasó es que él las envía de regreso a Europa mientras él sigue en Shanghái y bueno, se reunió con su vieja amiga Ellen Simpson y quedó fascinada con el libro de la ley. Juntos realizaron rituales para tratar de contactar con Aiwass. Vale, una vez en Londres, él regresa a Londres, donde vive su familia, y se entera de que su hija Lilith ha muerto de fiebre tifoidea. Y culpa a Rose, Bueno, sí, claro, ya está. culpa a su mujer, Primero te entrona. pero ¿sabéis? Y luego Primero te te pisa. sube y luego te pisa. Eso es que lo hemos visto tantas veces. Pero ¿sabéis por qué sospecha de que ella ha sido la culpable de que muera la niña? A ver. Porque no ha limpiado bien el biberón. ¿Ah? ¿Y por qué no lo limpias tú? Pues, ¿qué pasa?
pues que ella todavía se sigue a su lado y tiene otro hijo, tiene otra hija. Perdón, que he dicho que tenía dos, pero en el momento que muere Lili tenía solamente una. De hecho, os voy a decir que esta hija sobrevive hasta 1990 y de su padre y de las cosas que hacía su padre en absoluto ha querido saber nunca nada, ¿no? A ver, si hubiéramos tenido esa máquina del tiempo, Sí. Podríamos haber ido. Cogemos a la Rose, que nos la llevamos. Pero Bueno, teníamos vamos faena, ¿no? Sí, porque Hay que tenemos llevar- que coger a Lía también, esta se Pero llama Lía, esta chica que tenemos aquí. Gemma conduce un minibús, nos las podemos llevar a todas. Totalmente. Pero aún así, Perdón. Los caminos de carro de Londres. Nos vamos Con a- el minibús. le permite estar con su bebé, ¿vale? Con su otra hija, ¿no? Bueno, ¿qué hizo después? Pues la envió a un asilo. Cuando ya se cansó de ella, Anda, es la que- coge, la manda a un asilo. Sabéis que era muy habitual mandar a las mujeres a Claro. asilos, Ah, manicomios, manicomios. etcétera, con solamente una orden del hombre, ¿no? Venga, fuera que ya no me interesa. Donde que... murió allí en 1932, ¿vale? La cuestión es que para muchos historiadores y para cualquiera que tenga ojos, diría yo, Rose fue la figura decisiva en la vida de Alistair, ya que sin ella nunca habría surgido ese episodio en Egipto que dio ese origen a ese sistema religioso y mágico. Así que lo único que podemos decir que esperemos que esté en un lugar mejor y descansando Yo en creo paz. que seguro. Mejor seguro. Seguro. Y luego, pues detrás tenemos a Lea, mira que es guapísima esta mujer también. Ella nació en Suiza en el año 1883, fue criada en Estados Unidos y trabajó como profesora, como maestra, antes de interesarse por el ocultismo. ¿Qué ocurre? Que en 1918 conoce a Crowley en Nueva York. Peor que los Rollins, tú. Y entre ambos surge una explosión, una conexión brutal y poco después ella abandona su vida anterior para solo dedicarse a Alistair y la nombró su Scarlet Woman, la mujer escarlata. Sabéis que las mujeres escarlatas eran aquellas mujeres que estaban pues dentro de la secta de Aleister Crowley. Una figura central dentro de la religión de Telema, ¿vale? Lea adoptó el nombre mágico de Alostrael y interpretaba como el grial o el útero de Dios. Para Crowley, la mujer escarlata no era simplemente una pareja sentimental, sino era la colaboradora espiritual y mágica que desempeñaba un papel esencial en sus rituales y enseñanzas. Mírala cómo era, y luego el cambio que pegó, madre mía. En 1920, ambos fundan la famosa Abbey of Telema o Cefalu en Sicilia, y Lea actúa como secretaria, colaboradora, amante, administradora de la comunidad, se vuelve alguien importante. Y muchos historiadores la consideran que fue una pieza clave. ¿Veis? Toda la mujer que se acercaba al final hacía grandes cosas, pero luego en funcionamiento de la abadía y en la difusión inicial de Telema. Ellos practicaban rituales de magia sexual, donde el acto sexual era pues utilizado como una herramienta espiritual, mágica, para alcanzar estados alterados de conciencia o para realizar, dijéramos, lo que ellos llamaban operaciones mágicas, que vienen a ser invocaciones, ceremonias relacionadas con entidades simbólicas de Telema como Babalón, ¿vale? La cuestión es que el uso ritual de drogas, especialmente cocaína, opio, en determinados periodos, algo que aparece mencionado ya desde hace mucho tiempo. Teo va a la secta Sí. y te lo explican todo ahí. Ahí ves y Es vamos. que no paro de pensar en una historia que hay de Sí. alguien de Hollywood, Sí, alguien conocido, sí. que cuando conoció... contactando. Estoy conectando con el libro, que sé cuál es este. Sí. Mira, igual un día lo traigo. Y también, cuando conoce a la que va a ser su pareja, la denomina la mujer escarlata, porque está fascinado por Aleister Crowley. Y, bueno, acaban los dos muy mal. Si es que Bueno, ella... No, ella también. es que hay cosas que desde La fuera cara se ven explotado. fáciles, ¿no? Lo vemos más claro y luego pues les cuesta porque estaban hipnotizados. Míralo, míralo, el egipcio. Bueno, la cuestión es que Es el show. claro, las prácticas que hacían eran destinadas a romper tabúes morales, religiosos y creían en la transgresión deliberada de, pues eso, tener algo iniciático, liberador, ¿no?
Y él identificó a Lía con la figura de Babylon, como hemos dicho, y ella era mucho más que ese papel de persona sentimental a su lado, ¿no? También tuvieron una hija llamada Analia. ¿Cuántas? De momento, sí. Ha tenido dos, se le ha muerto una, ¿vale? Le ha quedado viva una y ahora tiene otro con Lía, con otra mujer. Bueno, de momento no son muchas tampoco, viviendo No, la época. para lo que tenía para lo por que es la ahí. época. Bueno, acabamos de empezar. Entre orgías. Bueno, y al igual los que no están y declarados todo. también. Claro. A ella, a Lía, la apodaron a la bebé Poupée, nacida en Francia mono. en 1920, pero trágicamente la niña murió antes de También. cumplir un año. Cuánta mortalidad infantil, Mientras por favor, ¿eh? la familia vivía en Sicilia. La muerte afectó profundamente a ambos. Bueno. ¿Vale? Hacia 1924 la relación comienza a deteriorarse. Debía ser fácil porque al lado de este hombre debería ser bastante complicado. Y aparece Dorothy Olsen, ¿vale? Siguiente. Aunque Lea siguió colaborando con Telema, pero ya no eran pareja, ¿vale? Se distanciaron y ella acabó regresando a la vida más discreta, y con los años incluso rechazó la idea de que Crowley fuera un profeta, abrió los ojos, aunque continuó teniendo cierto interés por Telema, lo que habían creado ella sí que le gustó, ¿vale? Ella fue, pues esa es su colaboradora esotérica más importante entre 1919 y 1924, y luego fue repudiada también por irse con Crowley. Es que no sabemos que estas mujeres dejaban toda su vida anterior para irse con un hombre que luego al final acababan perdiendo ellas. Y bueno, pues todas las que se acercaban acababan fatal, o dejándolo todo, o muriendo, o internadas. Así que ahora viene María Teresa Ferrari de Miramar. Venga, Ferrari. Ella Esta tiene que correr como nació un bólido. en Nicaragua, ya te digo, ya pidiéndose Ferrari, ¿verdad? 1894, de padre italiano, madre francesa, y la conoció en París a finales de 1920 y quedó profundamente impresionado por ella. Él la llamaba la gran sacerdotisa del vudú. Tenía motes para todas. Cada una tenía su etiquetica. Y que afirmaba que poseía capacidades psíquicas y mágicas excepcionales. Se casaron el 16 de agosto del 29 en Alemania. Y Crowley ya tenía 53 años por aquella época y ella unos 35, tampoco era una niña, ¿no? Le gustaban jovencitas a Sí, Crowley. eso sí. El matrimonio se celebró poco después que las autoridades francesas expulsaran a Crowley de Francia debido a la mala reputación pública. La convivencia fue muy complicada y menos de un año después ya estaban prácticamente separados. ¿Ves? La Ferrari vio ahí y dijo, madre mía. Tampoco era tan joven, ¿eh? No. Entonces ya tenía lo un va a poco ver más. ¿Por qué? Porque diversas fuentes ya señalaban que él ya estaba con nuevas relaciones sentimentales y que María Teresa sufrió graves problemas. También las otras dos eran europeas, de familias medio acomodadas, ¿no? Que la cultura es diferente a coger una persona de Sudamérica al igual, ¿no? En el que las civilizaciones o las culturas son diferentes. Puede ser. ¿Verdad? Sí. Que dice, mira, a ver, ¿qué me vienes a contar tú? A ver. Claro, pero ella estaba pillada por él. Entonces, ¿qué le pasó? Madre mía, ya toda mi teoría toma por que saco. sufrió graves problemas psicológicos en los años posteriores. Es que donde pasaba no crecía la hierba. Era como el caballo de Atila. Total. O Picasso. Pero aquí... Al Picasso, mira. Sí. Paro de pensar en Picasso, que por donde pasaba. Alguna vez de verdad. traeremos a alguna de las mujeres de Picasso. Mira, tiene tantas que puedes hacer una lista más larga que esta. A la que más Y todas le mal. fastidió la vida, que fue por lo menos a una. Bueno, la cuestión es que aquí no acaba la lista interminable de mujeres que con daños directos o colaterales tenían relación con Crowley. Vamos a hablar de Dorothy Olsen. Ella nació en Astrid Dorothea, bueno, ella se llamaba Astrid Dorothea Olsen, nació en Chicago y era de ascendencia noruega. Otra vez se busca una de origen europeo. Muy aficionada a los viajes y conoció el entorno de Crowley durante la década de 20. Es que en los años 20 conoció a todas. Lo que pasa que iba Los de una a fabulosos otra, años 20. claro. Y dentro de Telema recibió el nombre mágico de Sorrow Astrid. En 1924 la relación entre ella y Lea se encontraba muy deteriorada, que la hemos mencionado antes,
Y después de años de trabajo mágico conjunto, Crowley rompió con ella y presentó a Dorothy como su nueva mujer escarlata. Ah, le ha cambiado, ya le ha quedado, o sea, le con la etiqueta de empleada del mes para la otra. Eso es, empleada del mes. És que la mujer escarlata va ser com un concepte que va crear... Perdonen, ustedes, señores, que no entienden el catalán. Sí. Buen día. Sí, sí. Fue un concepto que creó él para definir a cierto tipo de mujer con cierto aura. Es que era... Pero que te quitaban el título rápido, o sea, Sí, tenías que la sostenerlo. cosmología, sí. Tengo ya un título. Titulín. La cuestión es que la mujer tenía, en Telema tenía que ser no solo amante, sino compañera, colaboradora, tenía que hacer un montón Tenía de que cosas. maternar al Claro. Crowley también, lavarle Claro. los calzoncillos. Y Dorothy pues se prestaba Hacerle a el bocata pa' la obra, Ya perdona. te digo. Bueno, pero las drogas a lo mejor sí que se las... Los sándwich. Aquí ella lo que participaba era en los trabajos mágicos, sexuales y durante la época más difícil de Crowley, porque él ya se estaba haciendo mayor, ¿sabes? Había sido expulsado de Sicilia, sufría ya problemas económicos y tenía una fuerte dependencia de las drogas. Ahora ya había subido, pero me parece que ya se le iba a acabar. Por el Pedregal. Sí. Y él llevó a Olsen a la ciudad de Túnez, a una ciudad de Túnez, para realizar retiros de mágicos de los que él hacía y bueno, escribió él un documento titulado conocido también como el Manifiesto Mediterráneo, o es decir, que ella le escribe otra vez a él. Él se la buscaba para que ¿Sabía escribir? para que le escribiera. Me pregunto. Bueno, ella se queda embarazada, apunta. 4. ¿Y sabéis quién tuvo que cuidar cuando ella estaba embarazada porque llevaba un embarazo complicado? Ay. Nuestra amiga Lía. Claro, La ex. que había perdido El título. Sí, el título. Y la regresa para cuidarla, pero al final Olsen sufre un aborto espontáneo, así que no nace. 3. No Ay, nace. qué mala suerte con los niños, Ya, ¿no? pobrecicos. Pero bueno, es esa mortalidad Pero bueno, infantil de la época. la relación no dura. Y a medida que la situación de Crowley empeoraba, también lo hacía la estabilidad de quienes le rodeaban. En 1927 regresa a París sin Dorothy y la relación queda rota, ¿no? Y algunas biografías sostienen pues, que cayó en el alcoholismo esta mujer, Dorothy, y que murió años después a consecuencia de esta adicción. Es que ya os digo, es que ¿quién queda sano ahí? Otro detalle es que muchas biografías consideran que la verdadera última mujer de Crowley fue una mujer llamada Frieda Harris, Venga. porque gracias a ella pudo completar lo que hoy es probablemente su obra más conocida, más famosa y duradera. Porque que también la es el escribió. tarot. El tarot. Las ilustraciones, porque he visto que el tarot es las mismas cartas del tarot, pero la ilustración Sí. es diferente. Exacto, ¿vale? Bueno, así que sin su colaboración la baraja nunca habría existido tal y como la conocemos. Y una reflexión interesante, no he querido añadir más mujeres, porque las hubiera podido añadir, que lo Es un sepáis. culebrón. Que la sepáis, que podría Pero haber añadido más De mujeres. aquellos de 234 Sí, capítulos. sí, sí. Topacio, era más corta. Totalmente, Hay topacio. totalmente. Claro. Y una reflexión es que interesante sobre las mujeres que rodearon a este hombre es que muchas de ellas se acercaron a él pues buscando algo extraordinario, conocimiento oculto, pues libertad sexual, experiencias, ¿no? Espirituales o no sé, o romper con las normas establecidas de la época y sin embargo, pues varias de ellas la realidad Es que acabó siendo mucho más dura de Es lo que que... esto, es que Es un patrón. hay que llegar a imaginaba. este punto. Es un patrón. En ese momento, y nos podemos Patrón. meter en un jardín, que solo lo voy a dejar aquí para otro día desarrollarlo. Esa libertad sexual dirigida por el patriarcado, cuidado, cuidado. que no sea un coto de caza. Claro. Y claro, y no solo esto, tú ves esta puerta abierta totalmente diferente a lo que te están ofreciendo tu familia acomodada Claro. o tu familia la que tienes. Y dices, coño, yo me voy ahí, que voy a ser libre. Normal, pero... Todo tiene un Cada precio. pero es un cero. Cuidado, Todo tiene eso. un precio. Todo Y este tiene es un el precio. problema. Mira, la historia de Rose, Eddie, de Lía, de Dorothy, muestran un patrón repetido, que es un entusiasmo inicial brutal y entrega
a un proyecto Sí, en por el eso, que a un porque proyecto en voy el a que ser libre, voy a ser creían. libre. Claro. Corre. Y una desilusión posterior, con graves crisis emocionales hacia las personas que acabaron alejándose de él tras años de dependencia afectiva, porque estas mujeres tenían dependencia afectiva de este señor, y la mayor tragedia fue que estas mujeres sacrificaron toda su vida y partes de sí misma por un hombre que siempre miraba hacia él, mientras él buscaba incansablemente algo, un ideal mágico, personas que lo acompañaran y a menudo pagaban el precio humano de esa búsqueda y las convertía en personas desgraciadas. ¿Y qué nombre se recuerda? A él, A él. como el mayor ocultista del mundo. ¿Y alguna de sus mujeres que le ayudó? Nada. Ay. De hecho, eso que la bestia, pero la bestia literal era. No la bestia de yo tengo el apodo de la bestia porque ¿De soy... cómo están las máquinas? No. No. Solamente en Aquelarre lo que queremos dar a conocer muchas veces es esa imagen pues sacrificada y abandonada de algunas mujeres. Nadie ha dicho que estuvieran obligadas con este señor, nadie, no hemos dicho en ningún momento que estuvieran obligadas, pero sí que es cierto que pagaron todas el pato de un hombre Y así. que somos el 50% de la historia y representamos el 1% de la historia escrita. Claro, es que nunca hay. Bueno, pues vamos a mira, aquí está nuestro compañero Luis, le vamos a preguntar si ha habido alguna mujer alquimista en la historia. Por supuesto. Conocida. ¿Por qué no lo traéis un día a que la red? Venga, pues lo próximo que vamos a hablar va a ser de la mujer alquimista, ¿vale, Luis? ¿Te parece? Bien, Venga, bien. bien, Aplausos. bravo. De la rareza y todo, fíjate. Bueno, no sé si ha sido demasiado extenso, repetitivo, porque prácticamente es lo que decía, es un patrón que todas han seguido parecido a viviendo con este señor, ¿no? Pero bueno, seguirá él estando delante de Rose, de Lily y de Lea y de todas. Bueno, llegó la hora de nuestro cuento. Aquí ver, nos ¿a qué encanta nos un trae? Se me cuento metió en la de- cabeza y... de Gemma. Vamos a hablar Mira. de Valle Inclán de Beatriz. Sí, Beatriz. Nos vamos a seguir poniendo demoníacas y... Sí, ¿Sí? pero también acaba por otro camino. Qué interesante. Mira, Qué interesante. hoy que estamos en Petit Comité, Sí. que solo nos escuchamos nosotros, que Bueno, o sea, nadie más nos o escucha. sea, hay un montón de público, Tata. ¡Un aplauso, Bueno. público! Bueno, pero no son todos los que después nos oyen, Venga, va, nos va, va. escuchan en nuestro bosque. Voy a confesar una cosa que me pasa muy a menudo cuando intento encontrar un relato para contar en el capítulo de Aquelarre y traer a la hoguera. Muchas veces escribo esta previa, ¿vale? Me escribo la previa de cuál ha sido mi proceso hasta llegar a este relato. ¿Qué pasa? Que cuando ya lo tengo escrito, selecciono, borro, ¿vale? Lo quito, lo saco. Entonces nunca lo cuento, pero hoy lo voy a contar, porque me ha parecido, no sé, bastante mágico. Y es que, así como por ejemplo en La muerte puede bailar, que cada 15 días publicamos con Elros y mi hermana, nos reunimos antes de cada temporada en un lugar que hay un señor que nos pregunta... ¿Quiere más salsa picante? Eso. Antes de entrar al bosque de Aquelarre, nos reunimos en un local regentado por señores orientales, ¿verdad? Y allí, antes de empezar, pues, este capítulo final, e intentar decir, venga, vamos a coger una temática, las tres, ¿no? Empezamos una lluvia de ideas, pues por aquí, por allá, por lo otro, y acabamos decidiendo esto de la posesión, ¿no? Y lo cogemos por donde creamos, que si el creador está poseso, que si el poseso es el del relato, que si es un exorcismo, no sé, éramos libres de entrar dentro de este mundito. Y aquí vino mi tribulación, aquí empieza mis mierdas. Atención. Atención. Primero de todo, a mi mente llegó Catherine Crown, ¿de acuerdo? Porque ya se la llamaba posesa, porque se había metido mucho en el mundo del ocultismo. La acusaban de correr desnuda, gritando que la perseguían los espíritus por las calles de Edimburgo. Y sabía que Catherine Crown tenía unos relatos de posesiones, pero no son relatos, son pequeños testimonios de exorcistas
que ella recoge. Y yo pensaba, no, yo tengo que traer un relato. Y entonces pensé en este. Pero durante días no recordaba en qué libro estaba, no sabía en qué recull de historias, que tengo tantos libros de cuentos, no sabía si era el de las mujeres, el de los hombres, el del otro, el de la moto, no sabía de quién era. Y incluso ni el autor recordaba, ni el año, no recordaba nada y no era capaz de encontrarlo remirando los libros, releyendo relatos, este no es. Y pensé, bueno, pues ya vendrá el relato que tiene que ser, incluso me senté en internet, me puse a buscar, ¿vale? Que nunca lo hago, siempre cojo cosas de mis libros. Un poco de atasco había. Sí, mucho atasco. Pero es que a mí me pasó, ¿no? Porque buscábamos cosas relacionadas con posesiones, con exorcismos, y yo pensaba, es que no quiero traer una típica persona que supuestamente ha pasado por el ritual, el exorcismo, de que tanto hemos oído hablar, ¿no? Y también entré como en una pequeña crisis, una Sí. pequeña crisis. Y al final algo me iluminó, pero tardé 4 o 5 días en elegir este tema. Era Sí. algo extraño, muy extraño. Sí, no sé, mira, yo este sábado pasado, imaginadme, A ver, representación. hice un ejercicio sin pretenderlo. A Y ver. entonces, imaginándome que estábamos en nuestro local antes de entrar al bosque de Bostik, regentado por señores orientales, y con vosotros aquí delante, yo me empezaba a andar por casa y os contaba todo esto que acabo de decir. Y tucutú, ¿vale? Y me iba hablando en voz alta a mí misma por casa, los gaticos mirándome como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y de golpe y porrazo me vino el cuento a la cabeza. Digo, ya sé en qué libro está, ya sé qué cuento es y cómo se titula. No me acordaba el autor, que siempre Solo es te una faltaba cosa. la página. Sí. Qué No, bueno. pero fue coger el libro y abrirlo ¿Sí? y saber que era ese cuento. Muy Qué bien. bueno, bravo. Sí, y me pareció. Entonces, cuando he terminado de redactar el cuento como yo lo había encontrado, he pensado, va, lo coges y lo borras, como siempre, ¿no? Todas estas tribulaciones, lo que llamo yo mis mierdas. Y digo, no, pues lo voy a dejar porque es una ocasión especial, no también hoy. Claro que y sí. está Claro. divertido a veces entender un poco o ver un poco cuál es el proceso de creación y por qué senderos nos lleva, que a veces nos tira por el pedregal. Total, Bueno, total. pues así que voy a empezar con el relato. Venga, Vamos a vamos. ello. Se titula Beatriz, recogido en la antología titulada Los mejores relatos españoles del siglo XX. Sí. Su autor es Ramón María del Valle Inclán y fue publicado en 1903. Recordar esta fecha, A ver, que me apunto, que yo me tengo muy mala memoria. 1903. 1903, porque no es un relato fácil. A mí, cuando lo estaba leyendo, por eso no se me ha quitado de la memoria, me llevó a un reportaje que vi hace muchos años y que soy incapaz de encontrar. Si cuando acabemos esto alguien sabe qué reportaje es, que me diga el título porque no lo encuentro. Bueno, es un cuento bastante largo y Ramón María, ya le he cambiado el nombre, Ramón María del Valle Inclán, tiene, no sé, Su manera de la escribir. manera de escribir es muy descriptiva, describe muebles, ropajes, las casas, todo con mucho detalle. Te metes dentro, eres capaz de visualizarte dentro de aquellos salones, ¿no? Con aquellas ropas, eres capaz de verlo. Yo he resumido mucho porque si no estaríamos aquí 3 días y más todo lo que el rollo que os acabo de meter. Y bueno, siempre digo lo mismo, buscad vosotros este cuento, si os interesa, y leed el original, porque ya te digo, yo resumo mucho. Comencem. ¿Vale? Como Carles Carles Porta. Porta, ¿no? Vale, nos imaginamos un palacio Sí. que está rodeado de jardines, fuentes, esculturas, pero está medio abandonado. Y la condesa no sale nunca del palacio, contempla el exterior desde un balcón plateresco, incluso es incapaz de ir como había hecho años atrás, ir a cortar las rosas para llevarlas a la capilla que tiene en el interior, y le pide a su capellán, Fray Ángel, que corte estas rosas por ella. Su estirpe, rancio, abolengo, grandes marqueses, condes, varones, caballeros, ¿no? Vienen de una estirpe muy poderosa. Y la condesa en este momento está en su salón, todo muy bien descrito por el Valle Inclán,
Y entonces entra Fray Ángel, que aparta suavemente la cortina y le pregunta: ¿da su permiso la señora condesa? Adelante, Fray Ángel. Él es un viejo alto y seco. Tiene un andar dominador y marcial. Es un viejo de ojos enfoscados, perfil aguileño. Es como tallado en granito, ¿no? Caía la tarde y en aquel momento la condesa estaba rezando el rosario en voz baja, cabeza gacha, sus dedos como lirios blancos pasaban las cuentas, que precisamente este rosario se lo habían traído de Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Por qué está ella tan triste y el señor capellán va a verla tan afligido? Pues que al salón llegan largos y penetrantes alaridos desde el fondo del castillo. Y a esto que Fray Ángel dice: válgame Dios, el demonio continúa martirizando a la señorita Beatriz. Y la condesa responde: pobre hija mía, el demonio la tiene poseída. Verla retorcerse como una salamandra al fuego. Y al final le dice: claro, no sabemos qué hacer ya. Lleva mucho tiempo así, está sufriendo mucho. No hay manera de quitarle a Satanás de dentro. Dice: me han hablado de una saludadora. Las saludadoras... Sí. Sí, ¿Os la que acordáis? hablamos, Santi Sí, García, ¿no? Me ¿Fue? molaría Sí. ese curro. Sí, a mí también. Había las acabadoras y las saludadoras. Sí. Yo prefiero Saludadoras. Hombre, yo la sí. de Las acabadoras acabadoras era bastante... te chafaban la cabeza con bastante heavy. No sé si los que nos acompañan conocíais a lo que son las acabadoras, pero eran mujeres que habían nacido con un don y ese don era utilizado martillo. para acabar con los moribundos, que para evitarles el sufrimiento, con lo cual iban ataviadas de una vestimenta negra bastante tétrica y llevaban como una herramienta que Una parecía maza, una un maza. Sí, una maza. mazo, Martillo de Thor. martillo, Sí, y- martillo de Thor. y le arreaban, asestaban a la persona moribunda y le acababan el sufrimiento de golpe, Sí. pero claro, imaginaros esto. Y entonces eran personas que tenían que vivir un poco al margen de la sociedad. Es que- Pero la saludadora nadie es mucho más sabían- amable. Sí, sí, lo que Era dices, sí. Saludar. Sí, pero las acabadoras eran... Conjuraban, Sí. no hacían salmos. Yo hubiera puesto Sí. currículum ahí. Así. Saludadora, ¿no? Sí, Acabadora, saludadora. no. Saludadora mejor que... Bueno, la ya me ves. acabadora. Bueno, entonces le comenta que le han hablado de una saludadora que supuestamente lo que le han dicho es capaz de conseguir milagros. Ah, bueno. Bueno, Pero sin embargo, Fray Ángel le comenta que la saludadora de la que está hablando es una mujer que es una reliquia. Pasa la centuria y lleva más de 20 años en cama. oh, Y entonces... ¿Qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? Sí. Y pregunta a la condesa: ¿está sola Beatriz? Y entonces la condesa le comenta a Fray Ángel que hoy con Beatriz están su tía, la generala, que es que me encanta, la generala, era porque había sido mujer del general. Muy bien. La generala. Y están también el señor penitenciario, que el señor penitenciario, también lo tuve que buscar, absolvía pecados. Eran figuras de gran autoridad moral e intelectual y resolvían pecados de conciencia difíciles, eran ellos los que se encargaban. Pues la generala y el señor penitenciario están hoy con Beatriz, que el señor penitenciario va a intentar decirle unos exorcismos. Claro, es que están probando todo. Lo que se puede. Claro. Claro, que te están quemando los últimos Sí, cartuchos. eso, ¿no? vamos a probar lo que sea. La niña no se cura. No se cura. La niña no se cura, no para de dar berridos, se retuerce. Y esto parece que a Fray Ángel no le gusta. Pero la condesa no ve más allá de sus penas. Los gritos de Beatriz llegan al salón en ráfagas de loco y rabioso ulular. Y entonces el fraile le pregunta: ¿y qué ha dicho el penitenciario de Beatriz? Y la condesa le dice: aún no he hablado con él. He pasado toda la tarde en la capilla. Pero he decidido que si el señor penitenciario es capaz de sanar a mi hija, le regalaré el collar de perlas y los pendientes que pertenecieron a mi abuela,
la marquesa de Barbazón, que es la estirpe de esta familia. Así que Fray Ángel parece que escucha todo esto, pero en él hay cierta inquietud. Le incomoda algo, ¿no? Sí, sus ojos enfoscados, es que esto quiero leerlo como lo escribió el señor Valle Inclán. Sus ojos enfoscados bajo las cejas parecen dos alimañas montesas azoradas. Y rápidamente comenta que va a salir y va a ir a buscar a la saludadora, ¿vale? La condesa se levanta para ir a reunirse con su hija. No se ha percatado de nada de todo esto, ni de los ojos, ni de la inquietud, ni de nada. Solo está con la cabeza baja para lo suyo. Entonces Fray Ángel, para que ella pase, le aguanta el blasonado cortinón para que ella, bueno, con la cabizbaja pase, con ojos caídos y de cerco amoratado, con el rosario en las manos. Mientras un gato dormita sobre el canapé, salta al suelo, le enarca el espinazo aquello que se estiran, se acerca a la marquesa, le ronda las piernas y miullando la acompaña a la habitación de Beatriz. Y ella no vio como aquella mano que le estaba aguantando el cortinaje temblaba. ¿Empezáis a sospechar de algo? De momento... ¿No? No. Vale, No. pues sigamos. No, de momento no. Ahora estamos en la habitación de Beatriz. ¿De Pero ya acuerdo? hemos entrado. Parece una muerta, párpados entornados, muy pálida. La generala y el señor penitenciario están hablando el uno a otro por lo bajini y muy temblorosos también. La señora generala empieza a caerle lágrimas de los ojos y se están preguntando el uno al otro, ¿la condesa no sabe nada de esto? ¿Cómo no lo sabe la condesa? Y se van exclamando, pobre niña mía, pobre niña mía. A la generala le tiemblan las manos, los brazos, y mientras Beatriz sigue llorando, suspirando, siguen preguntándose, ¿la condesa no sospecha nada de lo que está pasando aquí? Porque esto es todo muy doloroso. ¿Cómo se lo vamos a decir? Bueno, ni la condesa ni nadie. Ni ¿Qué nadie. está pasando aquí? Cuando la condesa entra a la habitación de Beatriz, los dos callan, y la joven sigue llorando. Y la madre, procurando entereza, se inclina hacia ella, besa su frente, mira su rostro querido, con los brazos en cruz como si fuera una dolorosa. Sigue suplicando, está todo el día suplicando esta mujer por su hija. Y se queda junto a ella. Y el señor penitenciario, ante esta imagen, y con voz severa, que es muy raro en él, porque siempre es un hombre muy amable, se acerca a la condesa y le dice, quiero hablar con Fray Ángel. Pero ya se ha ido corriendo a buscar a la saludadora. Y la condesa no entiende ese tono severo, cuando siempre ha sido susurrante y acariciador. ¿Por qué ahora este tono? Y los ojos se le empapan en lágrimas e interrogan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces la generala les dice, de esto que van a hablar ahora, no hablen delante de la niña. ¿Vale? Por favor, qué tensión. La joven poseída. Pero mucha, ¿eh? Así que el señor penitenciario y la condesa salen Venga. y se van al salón a hablar de lo que está pasando. La generala en ese momento lee una oración muy larga en la que Beatriz acaba repitiendo amén. O sea, que la poseída ha dicho amén. Vale, Muy a ver. sospechoso. Bueno, que en todo este relato hay gatos, ya hemos mencionado a uno, ahora hay otro que hace de centinela junto a la niña, siempre al pie del brasero. Hay muchos gaticos en este relato. Bueno, entran al salón, la condesa y el penitenciario, y el penitenciario le dice, condesa, esto va a ser un grave golpe. Nena, nena, que viene, que viene. Y la dama suspira. Dice, verá mi Beatriz privada de la gracia, poseída por Satanás. Bueno, ¿De acuerdo? bueno, Está bueno. acabando con mi vida, con mis sentimientos. Y el penitenciario le responde, no, esta niña nunca ha estado poseída. Lo que pasa es que tiene usted aquí en casa hospedado un sacerdote impuro. Él es el hijo de Satanás. Se ha liado parda. Ay, ay, qué lío. Y ella dice, ¿Fray Ángel? Y el penitenciario inclina tristemente la cabeza
Esa ha sido la confesión de Beatriz. Por el terror y por la fuerza ha abusado de ella. Me cago en la ma... La pobre criatura, de pena y vergüenza, jamás se hubiera atrevido a confesarlo. Su desesperación era tan grande que a mí ha llegado a infundirme miedo. Es que este cuento es terrible. Es que el problema es que No Valle íbamos- Inclán, estoy segura que no era un En cuento inventado, 1903. sino algo que ya vio en alguna familia. Y que se sabía que muchas, ya te digo, este documental que vi hace muchos años trataba de esto. Me impresionó mucho, yo nunca había pensado en aquello. Y decían que se había llegado como a demostrar o a poder decir sí, que muchas de las jóvenes o niñas que demostraban síntomas de posesión o que se las llamaba poseídas era porque habían sido abusadas. Era un estrés que todos postraumático. aquellos movimientos que ahora no me sale el nombre. Estrés postraumático. Es- Eran estrés, y eran estrés, sácame de encima, desesperación, sal de encima. Claro. Y yo por eso cuando leí este cuento digo, madre mía, yo ya hablando de posesión, vamos. Bueno, pero venga, va. Sigamos, A a ver ver. si la cosa acaba bien. Si no, Y entonces la condesa dice, voy a hacerlo matar. vamos, vamos, Claro, vamos, vamos. vamos, que te acompañamos. Perdonad. Cogemos el minibús ese, ya verás. ¡Y lo chafamos! Todo cargado de las del Aleister Crowley. Ya verás. Ya te veo. Bueno, y entonces dice, y a mi hija no la veré más. Claro, eran niñas repudiadas Encima- también. encima eso. Encima. Y entonces el penitenciario le dice, condesa, el castigo debe dejarse a Dios. Ay, Y en cuanto a la niña, le pido que ni una palabra que pueda herirla, ni una mirada que pueda avergonzarla. Muy Es que, moderno. qué moderno. Sí, sí. Mira, tenía el comentario, me parece muy adelantado. 1903. por eso has comentado, Valle ¿no? Inclán. Que recordéis la data, ¿no? Sí, por eso, me parece muy adelantado Claro, este hombre. claro. Escribiendo esto, Claro. ¿vale? Sí, Y sí. bueno, mientras estaba ocurriendo esta conversación, o hay otro gato roncando por ahí, y la condesa solloza. Lejos de golpe tallen felices y alegres las campanas de un convento. En el salón lloran las bujías y los gritos de Beatriz siguen resonando en el palacio. Se contrae, se retuerce, golpea su cabeza contra el entarimado. Tiene los ojos extraviados, el cabello destrenzado, de tanto retorcerse y de tanto darse cabezazos, de la frente yerta y angustiada le emana un hilillo de sangre. Entonces, en ese momento entra la madre a la habitación de Beatriz y Beatriz empieza a gritar, ¿no? En este estado de psicosis o de histeria. Mamá, mamá, perdóname, mamá, perdóname. Y la madre le dice, sí, hija, acuéstate, acuéstate ahora. Y con los ojos horrorizados, Beatriz grita, mamá, es que viene Satanás, ahí está Satanás, viene todas las noches, se ha llevado mi escapulario y mamá me ha mordido el pecho. Y yo gritaba, pero nadie me oía. Y me quema, pero nadie me escucha. Y entonces en Beatriz le enseñó a su madre un seno, que ha salido una imagen de una de las mujeres de Aleister Crowley enseñando un pecho, y he pensado en esto también. Dice, le enseñó a su madre su seno de blancura lívida, en el que se veía la huella negra que dejan los labios de Lucifer cuando besan. La mordía, pobrecica. Es que mira, estoy temblando. Bueno, madre e hija se reconcilian. La joven que se cree impura, pues la madre la reconduce, la calma. Bien. Bien. Y entonces ella, habiendo sacado todo esto, cae en un sueño profundo, que hace tanto que no tiene, está agotada. Y queda, la condesa sale de la estancia y se deja caer dormitando. También han llegado todas como a un... ¿De acuerdo? Se ha liberado un poco. Sí, ¿Os ha descubierto la verdad? se ha descubierto Claro. la verdad. Llega la generala acompañada de su muleta, la condesa le dice, al fin descansa, ¿vale?
Y las dos quedan en silencio guardando a la joven. Y a medianoche llaman a la puerta. Unos golpes fuertes. ¿Es la saludadora? La saludadora no ha aparecido hasta ahora, solo que se había dicho que... Pero la saludadora no tenía 100 años y estaba en una cama. Sí, pero la traen 2 nietos en un carro de bueyes. Muy bien, venga. Bueno, venga. Es muy vieja, entra salmodiando, oraciones, saludos, y sus ojos son viejos, verdes, del verde maléfico de las fuentes abandonadas, donde se reúnen las brujas. Preciosidad. Qué bonito. La condesa sale a recibirla, temblándole la voz, le pregunta ¿qué ha ido a avisarla? ¿Un fraile? Y la saludadora dice, señora mi condesa, yo solo he venido sin más compañía que la de Dios. Y dice, pero ¿no la avisó un fraile de que tenía que venir? Claro, Fray Ángel ha ido para allá a avisarla. A nadie vieron estos ojos, dice la saludadora. Hay toda una trama de preguntas y respuestas y el fraile no aparece en ninguna. La saludadora le cuenta que ha tenido un sueño, que en este sueño soñaba que la condesa la llamaba, moviendo un pañuelo blanco, y que ese pañuelo blanco se convertía en una paloma, y que aquello era un buen augurio, y que decidió, a mis nietos, llevadme para ver a la condesa. Bueno, después de un rato llegan a la habitación de Beatriz y la saludadora no puede sacarle los ojos de encima y dice, a esta rosa galana le han hecho mal de ojo. En un espejo podemos verlo. Si a la mano lo tiene mi señora. Y la condesa le entrega un espejo todo precioso, majísimo, y entonces es que esto tengo que hacerlo también. La saludadora levantó en alto el espejo, al igual que hace un sacerdote con la hostia consagrada. Entonces lo empañó con su aliento y dibujó temblorosa la cruz, no, el círculo del rey Salomón, que como hay una cruz también. Hasta que se hubo borrado este aliento con este círculo de Salomón por completo, no sacó los ojos de encima del espejo. Y espera. Y dijo, la condesa está embrujada. Para ser bien roto el embrujo, han de decirse las 12 palabras de la oración del Beato Electus, que no lo he buscado, que no sé ni quién es, el Beato Electus, bueno, ya lo buscaremos para próximos oyentes encuentros. Sí. Al dar las 12 campanadas del mediodía, que es cuando el Santo Padre se sienta en la mesa y bendice a la cristiandad. Sí. La condesa se acercó a la saludadora. Parecía una muerta. Sus ojos azules tenían el venenoso color de las turquesas. Y le preguntó, ¿sabe hacer condenaciones? Dice, pero eso es un gran pecado, dijo la saludadora. Dice, ¿sabe hacerlas? Yo mandaré decir misas y Dios a usted se lo perdonará. Y la saludadora meditó un momento y dijo, sé hacerlas, señora condesa. Dice, pues hágalas. ¿A quién se las tengo que hacer? A un capellán de mi casa. Chan, chan, chan. Chan, chan. Y entonces dice, para eso hace menester el brevario. La condesa salió y le trajo el brevario de Fray Ángel. La saludadora arrancó 7 hojas, las puso sobre el espejo, después con las manos juntas como para un rezo, salmodió. ¡Satanás, Satanás! Te conjuro por mis malos pensamientos, por mis malas obras, por todos mis pecados. Te conjuro por el aliento de la culebra, por la ponzoña de los alacranes. Al igual la saludadora no gritaba tanto con más de 100 años. Sí, estoy segura que sí. Por el ojo de la salamántiga, te conjuro para que vengas sin tardanza, en la gravedad de este círculo del rey Salomón, que te encierres en este espejo que ahora vieres. Te conjuro por este rosario que yo sé profanado por ti. Y mordido en cada una de sus cuentas, ¡Satanás, Satanás, una y otra vez te conjuro! Me han salido muchas babas, ¿verdad? Creo que ha quedado conjurado. Sí, yo creo que sí, que le ha llegado hasta... A mí me ha dado miedo, Entonces el espejo se rompió. Con triste gemido del alma, encarcelada. Las 3 mujeres quedaron mirándose silenciosas, esperando pues, con las manos en cruz. Y ahora otro escenario.
Amanecía cuando sonaron grandes golpes en la puerta del palacio de nuevo. La saludadora, cuánta gente viene aquí, madre mía, es que esto es un Venga, no parar. Unos aldeanos traían el cuerpo de Fray Ángel a hombros. Lo habían descubierto al claro de luna, flotando en el río. ¡Bravo! 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 Espera. Quiero acabar con la frase de Valle Inclán con la que termina el relato, ¿vale? Sí. La cabeza yerta, que es así, Vale. tonsurada, pendía fuera de las andas. ¿Cómo? Pendía fuera de las andas, que es por donde lo van llevando Sí. y le colgaba Ah, la vale, cabeza. vale. Y simplemente él lo acaba así. Creo Sí. que para él fue importante esta última frase final. Quizá para nosotros, claro, como ya nos lleva la gente en andas, Sí. no, pero digo yo, tengo que acabar como acaba él. Y ahora sí, fin. Espero que os haya gustado. ¡Bravo! Oh, Bueno. intenso, ¿eh? Qué tenso, qué tenso. Hostia. Bueno, Qué espero que os tenso. haya gustado, como Muchísimo, siempre. muchísimo. Bueno, estos han sido los contenidos que os hemos ofrecido en el aquelarre tan especial, en directo. Yo no sé si los que están aquí como público quieren decir algo de todos los que han visto y escuchado. ¿Alguien quiere comentar algo? Gemma, ¿no? Un frío, ¿no? ¿Quién? Ah, no, Marta. Porque, claro. Martillo, cuando ha entrado en trance. Vale. porque ha venido Modigliani. Cuando ha venido Modigliani, ¿no? Vale. No, es que yo creo que Gemma también ha entrado en trance. Que a mí me ha Es dado que miedo, me he ido a 1903, ¿eh? Yo no lo sé, ¿eh? Bueno, Bueno, es muy guay también recuperar estos cuentos que están en las bibliotecas. No Sí. nos olvidemos que no todo está en la red, en internet. Recomendamos aquí a la juventud, sobre todo, que vaya a las bibliotecas. Y al Mercat de Sant Antoni, per exemple, También. que es de donde yo saco la mayoría de mis libros Pues yo de creo- relatos, como este, por ejemplo. Esos se libros encuentran muchos viejitos. Sí, libros incunables. Libros incunables se encuentran en los Sí. mercados de segunda mano de libros. Bueno, hemos llegado a final de temporada. Me cuesta decir esto, que hemos llegado a final de temporada, pero se entiende que también debemos descansar, coger fuerza para el año, bueno, la temporada que viene, volver con más energía, con más ímpetu si cabe, que la hemos acabado con mucha energía, ¿no? Pero hay que hacerlo, así que nosotros nos vamos a despedir hasta septiembre, que volveremos, pero antes de todo, pues también quería dar las gracias a Jordi Portales Sí. y a Román Paul porque están en la sombra, siempre haciendo que Aquelarre sea una realidad. Y nos totalmente. cuidan Y muchísimo. funcione, vamos. Nos cuidan muchísimo, nos tratan fantástico, tiene una edición, el programa bestial, brutal, un trabajo, un mimo y un cariño que en pocos lugares se encuentra. Así que nosotros estamos agradecidísimas, tanto a uno como a otro, por el apoyo, el soporte y a que Aquelarre sea una realidad. Gracias. Y cómo no, Los dos en la sombra. que a veces los hemos llamado duendes, los hemos llamado fullets, Sí. los hemos llamado de todo, ¿no? Pero al final hacen la magia que es lo que cuenta y no lo permiten, que a veces permiten también nuestras locuras, nuestras ideas que salen y surgen de estas cabecitas brujeriles. Y a los que habéis venido, habéis pasado alguno de vosotros también por los micrófonos de la hoguera de Aquelarre, también, pues cómo no, agradeceros que hayáis venido y que hayáis aportado no el granito de arena, sino todo vuestro conocimiento, todo vuestro cariño, y nosotros también estamos agradecidas por ello. Venga. Los que no han podido venir, pero que también han participado. Y a todos vosotros, gracias, que estáis siempre ahí. Nosotros agradecidísimas de que hayáis venido. Y nada, espero que sigáis. Bueno, que haya más oportunidades de que nos podamos ver, ¿verdad, chicas? ¿Queréis decir algo antes de apagar la hoguera? Bueno, agradecida, que hay ganas de descansar, pero también echaré de menos este rato Sí. donde también disfrutamos mucho compartiendo
Pues cada una su sección, aprendo muchísimo y lo disfruto un montón. Claro, yo también. Y muchas gracias, Martillo, por todo. A ti, Muchas Marta. Gracias, Gemma, por No, todo. gracias a ti por confiar Ay, que en mí me o voy a en emocionar. nosotras. Y... Es verdad, nuestra directora. Claro. Esto es así. Y aquí realidad por también ti. es lo que decimos, el proceso de creación es tan bonito como el venir aquí, reunirnos, a reírnos Sí. un rato y soltarnos ahí, venga. Sí, la verdad a es que es pegar. un poco una terapia, ¿eh? Sí. Porque Sí que bueno, lo todo el es. mundo Sí que lo tiene es. sus cosas, ¿no? Bueno, pues gracias, os espero en septiembre, ¿eh? Nada, Igualmente, descaparos y Igualmente. nada, y a los que estáis ahí también de nuevo. Muchas gracias. Y nada, solamente nos queda deciros una cosa más y es aquello de 1, 2, 3. Y ahora, ¿nos vais a llamar brujas?